Trabajemos ahora con las redes de la clase B. Es muy fácil identificar una red de la clase B porque lo único que tenemos que observar es que su primer byte esté entre 128 y 191. Por ejemplo, si observamos una red que comienza en 128, podríamos afirmar o prácticamente afirmar que se trata de una red de la clase B. Si empieza en 191, también. 160, también, porque 160 está entre 128 y 191. Ahora, para representar una red de la clase A, de la primera que conocimos, solo utilizábamos un byte, el primero. En este caso, las redes de la clase B utilizan 2 bytes. Las dos primeras posiciones representan el número de la red, del cable, del segmento, y los dos últimos, la estación. Por eso la máscara es 255.255.00. Quiere decir que aquí podemos crear más redes, podemos tener más combinaciones porque estamos utilizando 2 bytes. Lo podemos apreciar aquí. 128 se representa en binario como 1 seguido de 7 ceros. 0 es simplemente 8 ceros en binario. Después tenemos que 191 se expresa como 1 0, 1 1 1 1 1 1 y 255 se expresa como un grupo de 8 unos. Entonces ya sabes cómo descubrir si una red es de la clase B. Solo tienes que observar el valor o el primer valor de esa dirección IP y comprobar si se encuentra entre 128 y 191. Por supuesto se incluye el 128 y el 191. Ya aprendimos que las redes de la clase B se distinguen por su primer valor, que debe estar de 128 a 191. Por ejemplo, está la red 128.0, es el segmento 128.0, y este sería el segmento 191.255. Quiere decir que el segmento de más alto valor en una red de la clase B sería el 191.255. Y el primero de la red o de las redes de la clase B es el 128.0. En el caso de las redes de la clase B, tenemos lo siguiente, que cada red de la clase B puede tener estaciones que van desde la 0.1 a la 255.254. Tenemos entonces que la variación con respecto a la cantidad de redes a calcular para las redes de la clase B es la siguiente: de 128.0, que sería la primera red, a la 191.255. Las estaciones que van a acompañar a esas redes irían de la 0.1 a la 255.254. Del lado derecho podemos observar redes de la clase B válidas. Aquí tenemos, por ejemplo, la 128.0, estación 0.1, sería la primera estación de la primera red posible de la clase B. ¿Cuál sería la última estación de esa primera red de la clase B? La estación 255.254. 128.0 es la red, 255.254 la máxima estación a nivel numérico que podemos colocar en esa red o segmento. ¿Hasta dónde llegan las redes de la clase B? Hasta la red 191.255. Su primera estación es la 0.1 y la última estación es la 255.254. Tenemos entonces en realidad 4 direcciones, pero solo 2 redes. La primera red es la 128.0 y la segunda y última, en este caso, 191.255. Pero entre la 128.0 y la 191.255 existen otras redes de la clase B. De hecho, existen
muchísimas redes de la clase B entre esos dos valores de límite, porque el límite inferior es 128.0 y el superior 191.255. Con esta pequeña tabla de fondo azul podríamos responder preguntas muy sencillas, como por ejemplo, si alguien te pregunta ¿cuál es la primera red de la clase B y cuál es su primera estación? ¿Qué le responderías? Entonces aquí lo tienes. Primera red, tú le dices con seguridad la 128.0 y su primera estación es la 01. Entonces la persona te pregunta, bueno, ¿y hasta dónde puede crecer esa red 128.0? Le dices, bueno, puede crecer hasta la estación 255, 254. Ahora, si te pregunta la cantidad de estaciones, bueno, allí tendríamos que hacer los cálculos porque entre la 01 y la 255, 254 existen muchos valores. Si te preguntan, mira, ¿cuál es la última red de la clase B? Tú contestas con seguridad, es la red 191, 255. Y de una vez le dices, y su primera estación es la 01 y la última la 255, 254. Por supuesto, aquí tenemos dos cálculos que hacer. En el caso de las redes de la clase A, era muy fácil decir que teníamos 126 redes, que iban de la 1 a la 126. Pero aquí no es tan sencillo, porque tenemos 2 bytes involucrados. Tenemos los 2 primeros bytes de red. Quiere decir que entre la red 128.0 y la 191.255, no podemos decir que hay, oye, de 128 menos 191, calculas y ya te da una resta y un resultado. No, así no sirve, porque el siguiente valor también cuenta, y existen muchas combinaciones entre la red 128.0 y la 191.255, y esos cálculos hay que hacerlos para saber exactamente el número de redes de la clase B que existen en el planeta. Aquí tenemos otras redes de la clase B que son válidas. Por ejemplo, la primera ya la conoces, 128.0 con su primera estación que es la 01. Tenemos otra estación también perteneciente a esa red 128.0 que es la estación 99.200, también es válida. Y la última estación que es la 255, 254. Tenemos una red que es la 130.0. ¿Será una red de la clase B? Por supuesto que sí, porque 130 se encuentra entre 128 y 191. Bien, primera estación de la red 130.0 es la estación 0.1. Aquí tenemos después la misma red 130.0 con una estación cualquiera, la 255, 200. Ahora, ¿cuál es la última estación o host de la red 130.0? La 255.254. Otro ejemplo, la 140.3 también es una red de la clase B. ¿Por qué? Porque el primer byte no excede 191 ni es menor a 128, está entre esos dos valores. ¿Cuál es el segmento? El segmento o red es la 140.3, se incluyen los dos valores. No puedes decir que estás en la red 140, no, es la 140.3. Primera estación 0.1. Una estación cualquiera de la red 140.3, la 120.200. La última estación de esa misma red, la 255, 254. Y así hasta llegar a la última red, que es la 191.255, con su primera estación 0.1, una estación cualquiera 129.1 y la última estación 255.254. De esta manera, te puedes ir familiarizando con las redes de la clase B. ¿De dónde sale ese número 128? Se supone que de su valor binario, ¿verdad? Viene de un cálculo binario. Entonces, de repente uno se pone a pensar, bueno, ¿el 128 de dónde saldrá? Tendremos que hacer muchos cálculos. Bueno, aplicamos aquí el método manual que nos ha enseñado el profesor virtual. Colocamos las potencias, los pesos, y resulta que un peso ya directamente es 128. Por tanto, en binario, 128 es 1 seguido de 7 ceros. Y listo, problema resuelto. Ahora vamos a resolver
el 191, porque 255 ya sabemos cómo se expresa, son 8 unos, pero 191 se expresa así: 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 unos, y el primero 7. El primer valor es 1, 0. De hecho, las redes de la clase B tienen como característica que esos dos bits no cambian, siempre van a ser 1 y 0. Los dos primeros bits del lado izquierdo siempre van a ser 1 y 0. Entonces, se calculan, se hacen las operaciones, 1 por 1, 1 por 2, se obtienen aquí los resultados, 0 por 64, 0, se suman los valores obtenidos y eso da 191. Así se expresa 191 en binario. Realizar los cálculos que hicimos anteriormente directamente en esta gráfica de la siguiente forma: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 es 128. 1, 0 y 6 ceros agregados a ese 1, 0, por supuesto, nos da 191. ¿Por qué estoy destacando el 1, 0 inicial de otro color? Porque las redes de la clase B tienen como característica que esos dos bits no cambian, siempre van a ser 1, 0, sin importar si es la primera red o la última red o una red intermedia de la clase B. Todas las redes de la clase B comienzan en 1, 0 a nivel binario. Después tenemos lo siguiente: las redes de la clase B comienzan en 128 y terminan en 191, pero también tenemos el siguiente byte que forma parte de la combinación de una red de la clase B. Entonces, ese segundo byte va a variar de 0 a 255. En binario, podemos expresar que las redes de la clase B van desde la red 1, 0, 0, 0, 0, 0, bueno, me voy a aburrir de decir ceros y unos aquí, como se expresa allí, ¿lo ven? Tenemos 7 ceros con un 1, 8 ceros, eso es 128.0 en binario. Y 191.255 se expresa como aparece aquí: 1, 0, 6 unos, punto, y otra vez 8 unos que representan al 255. Así expresaríamos en binario la primera red de la clase B y la última red de la clase B. Luego tenemos lo siguiente: los dos primeros bits no cambian, siempre van a ser 1, 0. Por tanto, tenemos aquí 6 bits que se van a combinar de distintas maneras para crear los distintos números que se encuentran entre 128 y 191. Por tanto, tenemos 6 bits aquí que sí van a variar, sí se van a combinar, más 8, 14. Entonces, para calcular el número posible de redes entre la 128.0 y la 191.255, lo único que tenemos que hacer es poner la base, que es 2, y elevar a la 14, que es la potencia, y esa potencia viene de 8 bits aquí, más 6, 14, que se pueden combinar. Yo voy a tener muchas variaciones y combinaciones entre 128.0 y 191.255. La cantidad exacta viene de la fórmula 2 elevado a la 14. Vamos a tener en total 16.384 redes de la clase B. Ya calculamos el número de redes posibles de la clase B aplicando la fórmula 2 a la 14, que dio como resultado 16.384 redes. Esa es la cantidad de redes máximas que podemos conseguir en Internet, de la clase B, por supuesto. Entonces, ¿de dónde salió el 2 a la 14? Ya les expliqué que venía de 8 bits aquí, más 6 que también se podían combinar,
daba 14, los dos primeros no se toman porque nunca varían. Ahora tenemos que saber cuántas estaciones podemos colocar en cada una de esas 16.384 redes de la clase B. Para ello tenemos que ir del lado derecho, del lado de las estaciones. Y sabemos que las estaciones pueden variar de la 0.1 a la 255.254. Tenemos entonces 16 bits en total que pueden variar, 8 aquí y 8 aquí. Pero el 00 no es válido y el 255 tampoco, que tiene todos sus valores en 1. Por tanto, yo no puedo tener la estación 00 ni la estación 255. Entonces aplico la fórmula 2 elevado a la 16, porque tengo 16 bits para combinar. Le resto 2 de las dos estaciones no válidas, que son la 00 y la 255, y eso me da como resultado 65.534 estaciones o hosts. Quiere decir que cada una de las redes de la clase B va a poder contener 65.534 estaciones o servidores o router o host, cualquier cosa. Bueno, host englobaría todo, ¿no? Cualquier cosa que utilice una dirección IP. En otras palabras, un host. También podemos utilizar la calculadora. ¿Se acuerdan todavía de cómo se utiliza la calculadora? Activo mi calculadora científica, hago clic en binario, ¿verdad? Y resulta que no aparece el 2, entonces no puedo hacer el cálculo allí. Lo coloco en decimal y sí me aparece el 2. Ah, bueno, vamos a intentar allí. 2 elevado a la 16, tenemos allí un valor, menos 2 igual a 65.534. Y así, utilizando la calculadora científica, podemos acelerar los cálculos. Muy bien, entonces ya sabes de dónde vienen las 65.534 estaciones que se pueden colocar en cada una de las 16.384 redes de la clase B. Tienes un resumen en binario y decimal de la primera y de la última red de la clase B. Comencemos con la primera red, 128.0, en binario, primera estación 0.1 en binario, 128.0.0.1 sería el valor que tendrías que colocar, por ejemplo, en la estación con Windows XP o Windows Vista que estás configurando. Última estación de la red o de la primera red de la clase B, la última estación es la 255.254, así se expresa el número de red en binario, le coloqué fondo azul, así se expresa el número de estación o host, le coloqué fondo rojo para diferenciarlo, ahí están los valores, y en la computadora tendrías que escribir el número IP como 128.0.255.254. Tenemos lo mismo para la última red de la clase B, 191.255 en binario, se expresa como aparece en el recuadro azul, la primera estación es la 0.1, en binario se expresa como está en el recuadro rojo, y en la máquina que estés configurando escribe 191.255.0.1. Y lo mismo para la última estación de la clase B y la última red. Tenemos entonces última red 191.255. Esa es la red más alta en valor en las redes de la clase B. Y la estación más alta sería la 255.254. Y así de simple es el trabajo con las redes de la clase B. Gráficos expresan de una mejor manera la cantidad de redes y estaciones de la clase B que existen en el planeta. Por ejemplo, comenzamos con la primera red de la clase B,
que podría ser la 128.0, de hecho es la 128.0. Y esa red va a tener 65.534 estaciones. Después vendría la 128.1, es la siguiente red de la clase B, la red 2, y también va a tener 65.534 estaciones o hosts, hasta llegar a la última red. Esa red sería la red 16.384. Pero esa red 16.384 es la 191.255. Quiere decir que cuando lleguemos a 191.255, habremos pasado por 16.384 redes de la clase B. Por supuesto, esa última red, la 16.384, que no es otra que la 191.255, va a contener a su vez 65.534 estaciones o hosts, como todas las redes anteriores de la clase B. Multiplicando la cantidad de redes de la clase B por la cantidad de estaciones que pueden contener, obtenemos el resultado total, que es más de 1.000 millones de direcciones. Podría ser algo como lo siguiente. Por ejemplo, la primera red de la clase B es la 128.0. Empezamos a colocar estaciones por todo el planeta hasta llegar a la última estación, y esa última estación sería la 65.534. Expresada como número IP sería la 128.0.255.254. Y así vamos creando redes como esta 130.1, que a su vez va a tener 65.534 estaciones. Y la última de la clase B, que es la 191.255, vamos sumando estaciones a nivel mundial hasta llegar a la estación 65.534, que no es otra que la 191.255.255.254, para obtener esta cantidad total de hosts. Bien, espero que tengas ahora una imagen real de las redes de la clase B.